Hola amigos. Pues sí que están pasando cosas estos días en el planeta, que dicen bien a las claras quiénes son los que se ríen a mandíbula batiente de la clase trabajadora. Las insultantes carcajadas de los dirigentes reunidos en el foro de Davos, se oyen en todas las latitudes del planeta, dicen que debaten a puerta cerrada. Y digo yo si será para que no oigamos sus carcajadas, celebrando que este año son mucho más ricos que el año pasado, y nosotros mucho más pobres, por culpa de su particular torneo de fomentar la desigualdad social. Y sobre todo para que no oigamos su original saludo que me imagino que tendrán entre ellos con su frase favorita. ¿Qué hay de lo mío? Mientras ellos celebran puertas adentro el incremento de sus riquezas, puertas afuera ponen caras de preocupados por el clima. Mientras tanto, los ricos y poderosos acuden a Davos en jets privados ultracontaminantes, y socialmente injustos, para discutir el clima y la desigualdad a puerta cerrada. Y en un artículo que he leído hoy en RT, habla de que la demanda de servicios sexuales se dispara estos días en la zona. El calentamiento global lo provocan ellos, porque lo llevan en sus cerebros enfebrecidos y henchidos de odio hacia la clase trabajadora. ¿Estáis al tanto de la cantidad de miles de trabajadores que están despidiendo las grandes corporaciones durante esta crisis? Les importamos una mierda. Por eso el lema que han utilizado este año es aún más indignante si cabe. La reunión anual del Foro Económico Mundial inició este lunes su reunión en la ciudad suiza de Davos, con el lema "Cooperación en un mundo fragmentado", entre acusaciones de hipocresía por el uso de aviones privados en medio de la crisis ambiental, y la creciente demanda de servicios sexuales que alimentan la prostitución en el balneario suizo. Toda una indignante y desagradable clase magistral de hipocresía. Críticos y activistas ambientales han denunciado la hipocresía en el uso de aviones privados por parte de los asistentes a la reunión, en la que uno de los temas centrales es el cambio climático. Así como también han reprochado la presencia de ejecutivos del sector de combustibles fósiles, en un foro supuestamente consciente de la sostenibilidad. En este sentido, activistas ambientales bloquearon el lunes un aeropuerto de aviones privados, pidiendo que los ricos y los responsables de la toma de decisiones rindan cuentas por los daños climáticos y ecológicos. Por su parte, la organización climática Greenpeace International reveló que, según una investigación realizada por la consultora ambiental holandesa Fede-Luft, el año pasado durante la semana de la cumbre, 1040 vuelos de aviones privados llegaron y partieron de los aeropuertos que sirven a la lujosa estación de esquí suiza de Davos, generando emisiones equivalentes a las de unos 350.000 coches en una semana. Dado que el 80% de la población mundial nunca ha subido a un avión, pero sufre las consecuencias de las emisiones de la aviación que dañan el clima, y que el FEMA afirma estar comprometido con el Objetivo Climático de París. Esta hoja anual de aviones privados es una desagradable clase magistral de hipocresía, dijo Clara Maria Schenk, activista de transporte de Greenpeace, en un comunicado. Yo solo he oído un pequeño fragmento del discurso de von der Leyen, y me ha quedado claro que sus dardos los lanzó descaradamente contra Rusia y China, a los que había que combatir a una militarmente y a la otra comercialmente. Y dijo, estamos introduciendo fuertes sanciones contra la Federación Rusa, que sumergirán a la economía rusa en una recesión durante décadas. Algo alejado de las declaraciones de ayer del canciller austriaco Alexander Schallenberg, que dijo que Rusia es parte de Europa, instando a la Unión Europea a no dejar de emitir visas a los rusos. Austria hizo un llamamiento a los países de la Unión Europea para que no dejen de emitir visas Schengen a los residentes de Rusia. La declaración correspondiente la hizo el canciller del país, Alexander Schallenberg. Según él, es imposible prohibir la emisión de visas para 144 millones de rusos. Debemos entender que Rusia no se va a ninguna parte. La geografía no se puede cambiar, al igual que la historia. Rusia seguirá siendo parte de la historia y la cultura europeas de una forma u otra. La arquitectura de seguridad europea tendrá que incluir a Rusia en el futuro como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y como potencia nuclear, resumió Alexander Schallenberg. En la web, la declaración del jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Austria ya se ha tachado de sensata,
lo que rara vez se escucha de los líderes europeos. La política de los países occidentales en relación con los ciudadanos de la Federación Rusa se ha endurecido mucho recientemente. Por ejemplo, ya no se emitieron visas estadounidenses en Moscú, y las condiciones para emitir una visa Schengen para los rusos se han vuelto casi imposibles. Algunos países de la Unión Europea requieren que los ciudadanos rusos proporcionen documentos que no pueden proporcionar. Por ejemplo, una póliza de seguro emitida por una empresa europea, y solo se puede comprar con una tarjeta de crédito de un banco occidental. Por contra, al mismo tiempo, varios países se están preparando para la abolición total de los visados para los ciudadanos rusos. Estamos hablando de México, Malasia, Arabia Saudita, Bahrein, Omán y Kuwait. Algunos estados africanos se están preparando para tomar medidas similares. Al mismo tiempo, los líderes occidentales no dejan de brindar un apoyo integral a Ucrania y no prestan atención al creciente descontento en sus países. Esto puede convertirse en un gran problema ya que el descontento latente tarde o temprano se convierte en una protesta organizada. Una gran crisis política complicada por la agitación social y las dificultades económicas. A pesar de esto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, no se cansa de hacer un llamamiento a los países occidentales para que continúen brindando asistencia a Kiev. Creo que en la Unión Europea hemos perdido totalmente el sentido de la realidad, llegando a la desvergüenza total. Los funcionarios europeos hicieron otra declaración escandalosa contra Rusia. El jefe de la Dirección de Transporte de la Comisión Europea, Enrico Loley, exigió a la Federación Rusa que deje de cobrar a las aerolíneas extranjeras los vuelos sobre Siberia. Si algún día tenemos la oportunidad de ver la apertura del espacio aéreo ruso, una cosa que debe desaparecer son las regalías transiberianas, dijo Enrico Loley. Digo yo, si ya consideramos en la Unión Europea a Rusia como tierra conquistada una vez que termine la guerra. Las llamadas regalías transiberianas se introdujeron en la época soviética. Desde entonces, los líderes europeos han buscado persistentemente la abolición de las tarifas para los vuelos a través del espacio aéreo ruso. En 2011, casi lo consiguió como parte de las negociaciones sobre el ingreso de la Federación Rusa a la Organización Mundial del Comercio. Se firmó un memorando sobre la abolición de regalías, y se suponía que entraría en vigor en 2014. Pero esto nunca sucedió. El año pasado, tras el inicio de una operación militar en Ucrania, la mayoría de los países europeos cerraron su espacio aéreo a los aviones rusos. Moscú respondió simétricamente. Posteriormente, el Ministerio de Transporte de la Federación Rusa calculó que solo en marzo del año pasado, las aerolíneas extranjeras, para las cuales se cerraron los cielos rusos, perdieron $37,5 millones semanales. Con toda probabilidad, en Europa comenzaron poco a poco a ver con claridad la cruda realidad. Pero la arrogancia de los políticos individuales no ha desaparecido. Después de todo, Europa no planea abrir sus cielos a los aviones rusos. Antes de que entraran en vigor las medidas restrictivas, la Federación Rusa recibía anualmente casi $2.000 millones en concepto de derechos por sobrevuelo a través de su espacio aéreo. Pero la OTAN empecinada en prolongar la guerra, a juzgar por el contenido de los paquetes de nueva asistencia militar, el Occidente colectivo de hecho va a luchar hasta el último ucraniano. Esto explica el suministro principalmente de armas ofensivas y vehículos blindados. Y el régimen de Ucrania tiene la intención de continuar llevando a su población a la masacre en contraataques sin sentido y bajo las tormentas de fuego de la artillería rusa. El enfrentamiento entre la OTAN y Rusia, me da la impresión de que ya no tiene ninguna posibilidad de arreglo, salvo una pequeña excepción, que puede venir por parte de la Unión Europea, que al parecer está en un momento tan crítico de desunión, que por mucho que quieran disimularlo es cada vez más evidente. Prueba de ello es lo que hemos comentado antes del canciller austriaco, y el acontecimiento de ayer en Ucrania que tiene una importancia máxima para el desarrollo de los acontecimientos. Se trata de la renuncia del asesor de la Cámara Cívica del presidente de Ucrania, Oleksiy Arestovich,
que ya muchos interpretan como el posible comienzo del colapso del régimen de Zelensky. Ha tenido que dimitir porque reconoció que el edificio que se derrumbó en Dnipro, lo derribó un misil ucraniano de defensa, y no un misil ruso como anuncian por toda la falsimedia occidental. La renuncia del asesor de la oficina del presidente de Ucrania, Oleksiy Arestovich, obligó a hablar sobre el inminente colapso de Zelensky. Arestovich hizo una declaración de que la entrada a un edificio residencial en Dnipropetrovsk fue destruida por culpa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según el propio orador, después de eso cayó sobre él una ráfaga de insultos y acusaciones. Como resultado escribió una carta de renuncia. Los medios ucranianos dicen que Arestovich no podía ser perdonado por este error. Las palabras de Arestovich impidieron los planes de Zelensky de promover la idea de que las Fuerzas Armadas rusas supuestamente estaban bombardeando áreas residenciales. A los ojos del público patriótico ucraniano, ya no está sujeto a perdón ni a una rehabilitación. No importa lo que diga, no importa lo que haga, será percibido como extremadamente perjudicial para los patriotas ucranianos. Por lo tanto, todos están tratando de distanciarse de él. Por su parte, el veterano de inteligencia estadounidense Scott Ritter también interpreta y dice que Occidente no entendió el plan de Rusia con el nombramiento de Gerasimov como comandante en jefe del ejército para Ucrania. Occidente malinterpreta las decisiones de personal en la Federación Rusa, donde se ha designado un nuevo comandante de las fuerzas rusas en la zona de la Operación Especial Rusa. El veterano de la inteligencia estadounidense Scott Ritter compartió esta opinión en su canal de YouTube. En este puesto, reemplazó a Sergei Surovikin, conocido en Occidente como el General Armagedón. Según Scott Ritter, esta reorganización del personal fue malinterpretada en Occidente. Esta noticia se percibió en Occidente como una especie de señal de que la Federación Rusa está experimentando dificultades en Ucrania y está tratando de corregir la situación con cambios de personal. Scott Ritter señaló que tales conclusiones están muy lejos de la verdad. De hecho, el nombramiento de Gerasimov indica que su antecesor cumplió con las tareas que le fueron encomendadas. En particular, Surovikin estabilizó la situación en la zona de combate y también fortaleció las líneas defensivas rusas. Pero lo más importante, Surovikin lanzó una campaña estratégica para desactivar la infraestructura energética de Ucrania. Según Scott Ritter, el nombramiento de Gerasimov no indica los problemas de Rusia, sino todo lo contrario, su disposición para resolver tareas de mayor escala. Con el nombramiento de Gerasimov ampliará las posibilidades de la Federación Rusa. Los generales toman decisiones y el cuartel general gana batallas. El asunto no es que Rusia entre en pánico, sino que se prepara para la victoria, afirmó el analista militar Scott Ritter. Y para terminar, no dejo de preguntarme por qué el jefe de Chechenia, al comentar sobre la situación en Ucrania, recordó las palabras del presidente ruso, Vladimir Putin, que dijo hace varios años en una entrevista para la televisión de Vladimir Solovyov, que Rusia es una gran potencia, una potencia nuclear, y Rusia nunca se permitirá a sí misma perder en ninguna pelea. Sobre lo que el presidente de Chechenia ha matizado, podemos presionar el botón y salam aleikum, que traducido quiere decir, que la paz sea contigo. Y recordó de nuevo a Putin, cuando dijo, ¿por qué necesitaríamos nosotros un mundo sin Rusia? Kadyrov dijo esto en particular, durante una transmisión en vivo en su red social. Desde luego todo un mensaje. Sobre todo si valoramos que hoy mismo vienen noticias de Rusia de que el ministro de Defensa ha decidido ampliar el ejército ruso a 1,5 millones de soldados. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.